Bien, en este video vamos a realizar la práctica número 7 que consiste en utilizar el sensor PIR con Arduino. Es necesario mencionar que este sensor puede funcionar por sí solo, no es necesario utilizarlo con Arduino, pero en esta ocasión lo vamos a utilizar con Arduino. Entonces para esta primera serie tenemos que encender un LED cuando este sensor detecte algún movimiento. Entonces para esto tenemos 4 variables. La primera, que sería lectura, que es el pin de señal del módulo conectado al pin 2 de Arduino. Tenemos la variable PIR, que guardará esta lectura. Tenemos un LED conectado en el pin 8 de Arduino y tenemos esta variable A, que nos servirá para el tiempo de un segundo que estará encendido el LED. En el voice setup lo que tenemos es lectura como entrada, o sea el pin 2, y el pin 8 como salida. Tenemos en el void loop PIR igual a digital read y la variable lectura. Esta variable PIR guardará el estado en el pin 2, y si PIR está en alto, entonces tenemos este otro if donde tenemos la variable A. Si es igual a 0, entonces nos encenderá el LED durante un segundo y lo apagará nuevamente durante un segundo. Tenemos esta variable A, que será igual a 1, entonces de este modo cuando quiera volver a entrar acá ya no podrá, porque A estará en 1. Recordemos que el tiempo mínimo que este sensor puede permanecer en alto cuando detecta movimiento es un mínimo de 3 segundos. Entonces durante 3 segundos va a estar dentro de este if, y para que no esté encendido durante ese tiempo tengo esta variable A con el if. Entonces cuando haya pasado los 3 segundos, cuando esté en bajo, ya no haya movimiento, apagará el LED y me volverá a establecer A en 0, para que así pueda volver a ingresar acá y encender este LED durante un segundo. Entonces esto sería todo por la primera serie. Entonces para la primera serie tenemos un circuito muy sencillo. Tenemos el módulo PIR conectado a tierra y 5 voltios. Tenemos la señal que está conectado al pin digital número 2 de Arduino. Tenemos un LED conectado al pin 8 de Arduino y tenemos 5 voltios y tierra desde Arduino. Bien, entonces ¿en qué consiste esta primera serie? En que vamos a encender un LED cuando el sensor PIR detecte un movimiento, y lo vamos a hacer durante un segundo. Entonces lo vamos a hacer. Voy a pasar mi mano encima y ahí se puede ver que ha encendido. Lo voy a hacer una vez más y ahí se ve que se enciende. Nuevamente, ahí se puede apreciar bien. Una última vez. Y eso sería todo por la primera serie. Entonces para esta segunda serie tenemos que realizar una serie de acciones que acá se nos detallan. Entonces tenemos esto, donde nos pide ingresar una contraseña, y entonces para esta segunda serie tenemos que empezar con las librerías. Para eso tengo la primera, la librería wire.h, que nos servirá para la comunicación por I2C, la librería lcd.h para las funciones de la pantalla LCD, librería lcd para I2C. Entonces tenemos la librería keypad para utilizar el teclado matricial. Tenemos establecido Liquid Crystal I2C y la dirección I2C que esta posee, en este caso 0x27, y todos los pines de comunicación. Entonces tenemos estas variables constante tipo byte, filas igual a 4. Esto nos define el número de filas del teclado, y también tenemos columnas igual a 4, que define el número de columnas. Tenemos esta distribución de teclas, y acá nos establece las 4 filas y las 4 columnas. Estos caracteres nos establecen en el botón que vamos a presionar. En este caso, en la fila 1, columna 1, tenemos el carácter número 1 cuando se presione esta tecla. Entonces tenemos estas variables: pines filas,
que contiene los pines 9, 8, 7 y 6. También tenemos los pines columnas que corresponden a los pines 5, 4, 3 y 2. Entonces acá creamos el objeto que incluye los pines de las filas y los pines de las columnas, y que incluye también las filas y columnas, que en este caso serían un teclado de 4x4, y por ello se coloca acá igual a 4. Entonces tenemos estas variables, esta serie de variables tipo carácter. Entonces tenemos tecla, esta almacenará una tecla presionada. Tenemos un array de 4 dígitos y tenemos la variable clave maestra, que tiene el valor de 125. Tendrá estos caracteres 1, 2 y 5. Entonces tenemos la variable pulso, que también almacenará una tecla presionada. Tenemos la variable contador igual a 1, y tenemos esta variable sensor, que almacenará la tecla presionada y para activar o desactivar el sensor. Tenemos esta variable tipo byte, índice igual a 0. Esto nos servirá para ingresar los 4 dígitos, en este caso 3, para la contraseña. Tenemos int columna igual a 7. Esta variable nos servirá para mostrar la contraseña en la pantalla LCD. Tenemos otra serie de variables tipo entero, en este caso lectura, que será de la señal del módulo PIR conectado en el pin analógico A3 de Arduino. Tenemos PIR, que será igual a 0. Esta variable guardará la lectura. Tenemos LED amarillo conectado al pin 12, LED rojo conectado al pin 11, LED verde conectado al pin 10 y LED azul al pin analógico A0. Tenemos otra variable en alarma, que se conectará al pin analógico A2, que en este caso será el zumbador que vamos a utilizar. Tenemos dos variables tipo booleanas, clave correcta y retorno. Estas variables solo pueden tomar dos valores, verdaderos o falsos. Entonces acá tenemos el inicio del voice setup, y lo que tenemos establecido primero es el puerto P3 del PSF8574, que sería el módulo I2C, como positivo. Entonces acá habilitamos la iluminación posterior de la LCD, definimos las columnas y las filas de la LCD 16x2, y tenemos los pines de salida, en este caso para los LED amarillo, rojo, verde y azul, al igual que la variable alarma, en este caso el pin A2. Tenemos lectura, que será entrada, el pin analógico A3 para el módulo PIR. Tenemos iniciado el monitor serial, luego tenemos la función mensaje de bienvenida, y esta función se mostrará durante 2 segundos, y luego de eso limpiamos la pantalla LCD. Entonces tenemos el inicio del void loop, y lo primero que tenemos es ubicado el cursor en la columna 0 fila 0, y mostramos este texto: ingresa la clave. Y acá tenemos el objeto que nos obtendrá la tecla presionada y se asignará a esta variable tecla. Entonces al momento de presionar una tecla, entramos a este if, y acá tenemos esto de clave en el valor de índice, que índice inicia con 0 y ocupará este valor, este espacio en este 0. Este es un array de 4 valores, entonces al presionar una tecla estará en esta posición y será igual a tecla, o sea que almacenará el carácter que hayamos presionado en la variable clave, y índice incrementará en 1. Luego de eso tenemos ubicado el cursor en el valor de columna, en este caso sería la columna 7 y la fila 1, y posteriormente vamos a mostrar la tecla presionada, y columna aumentará en 1, de tal modo que al regresar a este if vamos a entrar nuevamente. Ahora índice valdrá 1 y estará en esta posición. Muestra la tecla presionada, columna aumenta en 1
y nuevamente al presionar otra tecla, ya sería la tercera tecla, estamos en la posición número 2 y entonces índice incrementará en 1, ahora valdrá 3. Entonces con eso ya podremos ingresar a este if que nos analiza si índice es igual a 3. Entonces cuando hayamos presionado nuestras 3 teclas, cuando ya se hayan almacenado los 3 dígitos, entonces con este if vamos a comparar la clave ingresada con la variable clave maestra, que tiene guardado los caracteres de 1, 2 y 5. Entonces con esto limpiamos la pantalla LCD, situamos el cursor en la columna 0, fila 0, mostramos clave correcta si lo encuentra verdadero y nos va, luego de 3 segundos, nos colocará esta variable clave correcta como verdadero y nos limpiará la pantalla LCD. Pero en dado caso que hayamos ingresado una contraseña incorrecta, entonces analizará este else, entonces nos mostrará en la pantalla que estará incorrecta. Luego 3 segundos nos coloca retorno igual a falso. Entonces con este while, mientras que retorno sea falso, siempre vamos a analizar que si presionamos una tecla o no para poder regresar a donde ingresamos una contraseña. Pero mientras no pulsemos la tecla, en este caso la B, entonces nos mostrará este siguiente texto: sensor desactivado, y nos encenderá un LED azul durante 500 milisegundos y lo apagará durante 500 milisegundos. Entonces mientras nosotros no presionemos ninguna tecla para salir de este while, entonces nos mostrará esto de acá, y con eso ya tendríamos cubierto esto primero de acá. Si no ingresamos una contraseña correcta, la alarma estará desactivada, vamos a encender y apagar el LED azul y no vamos a censar gas. Entonces con eso ya tendríamos esa primera parte cubierta con este while de acá. Luego, si hemos ingresado la clave correcta, esta variable recordamos que nos lo coloca en verdadero, y con este if de acá analizamos eso. Si es verdadero, entonces va a ejecutar esta función sensor activado. Acá nos muestra la función de bienvenida, ya lo habíamos mencionado al principio, y acá está lo que nos interesa: función sensor activado. Void sensor activado, tenemos la variable ADC-MQ que leerá el estado del pin analógico a 1. Tenemos una variable flotante para esta variable voltaje, que será igual a ADC-MQ por 3.3 dividido 4095.0. Esto nos convierte la lectura en un valor de voltaje. Este sería el punto print. Nos servirá para mostrar los valores del ADC y del voltaje en el monitor serie. Entonces acá tenemos el primer estado, el nivel de gas bajo. Limpiamos la pantalla LCD y con este while, mientras el nivel de gas sea menor o igual a 300, mientras esto sea verdadero, entonces con ADC-MQ siempre analizará el valor del ADC, nos lo actualizará durante 100 milisegundos para que cuando suba salga de este while. De ese modo no nos vamos a quedar siempre en un bucle infinito en este while. Entonces para eso tenemos esto mismo, para seguir analizando el valor del ADC. Entonces con lcd.print mostramos el estado y normal, mostramos este texto, y para cumplir otra de las solicitudes tenemos esta variable peer que analizará la lectura, el estado de la lectura en el pin de señal del módulo peer. Entonces acá, mientras el nivel de gas sea menor al valor aceptado, si el sensor no presencia personas, entonces no realizamos ninguna acción. Entonces por eso no hemos realizado nada más.
Y en cambio, si el sensor de presencia detecta algún movimiento o personas, encender y apagar un color verde. Entonces para eso colocamos esta variable peer, y con este if hacemos lo siguiente: si está en alto, tenemos LED verde encendiendo durante 500 milisegundos y lo apaga durante 500 milisegundos. Entonces mientras estemos en este nivel, y si el sensor detecta movimiento, apagará y encenderá el LED verde. Con eso ya tendríamos cubierto toda esta sección de acá. Entonces nos faltaría cuando el nivel del gas sea mayor al valor aceptado. Entonces acá tenemos lo siguiente: nivel del gas alto, limpiamos la pantalla y tenemos este while. Mientras que el ADC sea mayor o igual a 300, entonces vamos al igual que lo anterior, seguimos analizando el valor del ADC para no quedarnos siempre dentro de este while. Entonces luego de esto tenemos el estado, nos mostrará este texto: fuga de gas, cuando estemos en mayor o igual a 300 el valor del ADC. Entonces nos encenderá y apagará un LED rojo durante 200 milisegundos. Entonces con esto ya tendríamos esta parte de acá. Si el sensor de presencia no detecta personas si estamos en un nivel de gas alto, entonces activar solo una alarma visual siendo un LED de color rojo. Entonces con esto ya lo tendríamos acá, esa sección. Ya solo nos faltaría uno. Tenemos cuando detecta personas, si el sensor de presencia detecta personas, entonces mientras si esté en alto el módulo peer, entonces siempre estará analizando el estado de la lectura, y cuando esto sea verdadero, mientras esté en alto, nos activará la alarma con la función tone alarma a 2500 Hz, y nos activará el zumbador durante 200 milisegundos, al igual que un LED amarillo como indicador de que hay personas dentro de algún lugar. Y luego de 200 milisegundos nos lo apaga con la función no-tone, y con digit right apagamos el LED amarillo también durante 200 milisegundos. Entonces con eso ya tendríamos todas estas solicitudes cubiertas. Bien, entonces para la segunda serie tenemos las siguientes conexiones. Esta serie de cables de acá corresponden a todos los pines del teclado matricial. Estos de acá corresponden a los 4 LED que vamos a utilizar, conectados a los pines antes mencionados en el código. Acá tengo los dos cables SCL y SDA para la comunicación I2C para la pantalla del LCD. El morado lo tenemos por acá también, es ese mismo cable SCL conectado al pin A5 de Arduino. SDA, cable blanco conectado al pin A4 de Arduino. Bien, entonces acá tengo el sensor PIR, lo tengo dentro de este tubo de cartón para evitar que me sense el movimiento en todo un área grande, para que así pueda tenerlo en una sola dirección. Entonces acá tengo el sensor MQ2 para sensar el gas. Está conectado el pin de señal con este cable amarillo al pin A1 de Arduino. Este cable rojo de acá es el pin A2 de Arduino conectado a una bocina que me servirá como alarma. Este cable verde de acá es el pin A3 de Arduino conectado a la señal del sensor PIR. Entonces voy a pasar a lo que sería la práctica. Voy a reiniciar acá, y acá en la pantallita pueden ver el texto bienvenido, y por favor que ingrese la clave. Entonces lo primero, voy a ingresar una clave incorrecta. La clave correcta, recordemos, sería 125. Entonces voy a ingresar el 147, ahí me dice que es incorrecta, y como lo solicitaba en la práctica, me va a desactivar el sensor MQ2 y me prenderá y apagará un LED azul.
Entonces acá para regresar yo voy a mantener presionado la tecla B y me retorna a donde me pide que ingrese la clave. Lo voy a hacer nuevamente. Ahora ingreso 4, A y 0. Me dice nuevamente que es incorrecta. Y nuevamente enciende y apaga el LED azul. Regreso. Y ahora sí voy a ingresar la clave correcta. 1, 2, 5. Entonces ahí me dice que el estado está normal. Y voy a pasar mi mano por acá enfrente del tubo de cartón. Y ahí me detecta el movimiento y me enciende ese LED verde. Entonces si vuelvo a pasar mi mano, vemos que enciende nuevamente. Ahora con este encendedor voy a proceder un poco de gas a lo que sería el sensor MQ2. Y ahí me dice en la pantalla LCD el estado, que sería la fuga de gas. Me enciende este LED rojo como advertencia. Y ahorita acaba de regresar al estado normal. Quiero que vean acá en el monitor serie, pero ahora se me reinició lo que sería acá en la pantalla. Voy a ingresar la contraseña. Ahí ya lo he ingresado. Y ahora sí voy a rociar nuevamente el gas y quiero que vean ahí en la pantalla de la computadora. Se puede ver el ADC. Yo le he puesto el rango si es mayor a 300, entonces me va a establecer el estado como fuga de gas. En ese caso ahí lo pueden ver, están más de 300. Y acá donde estoy yo con la pantalla LCD se me enciende el LED rojo. Entonces ahora, como lo solicitaba en la práctica también, cuando detecta movimiento y hay fuga de gas, me va a activar una alarma sonora y visual. Entonces lo voy a hacer. Voy a pasar mi mano enfrente del sensor PIR y ahí se puede apreciar que suena la alarma y el LED amarillo. Ahora ha bajado el nivel de gas y lo voy a hacer nuevamente. Ahí se puede apreciar. Paso mi mano frente al sensor PIR y se activa la alarma. Ahí está en estado normal. Si paso mi mano enfrente del sensor PIR, me encenderá el LED verde. Y media vez haya fuga de gas, el LED rojo, y si hay personas dentro del lugar, me encenderá la alarma. Y entonces eso sería toda la serie 2. Para esta tercera serie tenemos que hacer un conteo de personas con el módulo PIR y activar una alarma cuando hayan ingresado 10 personas. Entonces para esto tenemos que hacer lo siguiente: incluir la librería while.h para la comunicación por I2C, la librería LCD para las funciones de nuestra pantalla y la librería Liquid Crystal-I2C para utilizar nuestra LCD por medio de la comunicación I2C. Tenemos esto de acá para establecer los pines de datos y la dirección de nuestra pantalla. Tenemos también una serie de variables tipo entero. La primera, PIR igual a 0, que guardará la lectura en el pin analógico A2 donde está conectado la señal de nuestro módulo. Tenemos la variable contador igual a 0 para el conteo de movimientos o de personas que hayan ingresado en algún lugar. Tenemos esta variable de retorno -1 que será igual a 0 para el conteo 1 en 1 específicamente. Con el sensor PIR tenemos un LED verde conectado al pin 10 y un LED rojo conectado al pin 11. Y tenemos también en el voice setup tenemos el puerto P3 del PCF8574, que es el módulo I2C. Tenemos habilitada la iluminación posterior de la LCD. Tenemos definido o inicializado nuestra pantalla de 16 por 2 líneas, 16 columnas por 2 líneas, y iniciamos limpiando nuestra pantalla. Con pin mode establecemos pin 12 como salida, al igual que el pin 11. Dentro de nuestro while loop tenemos PIR, que guardará en esta variable
el estado leído en el pin analógico, en este caso digital, número 2. Y con lsd.setCursor colocamos el cursor en la columna 0, fila 0. Escribimos este texto, número de personas, y en esta columna 7, fila 1, vamos a mostrar el valor del contador. Entonces, si hay movimiento, si el módulo PIL detecta algún movimiento cuando esté en alto, y si retorno es igual a 0, entonces contador aumentará en 1. En principio estará en 0, número de personas 0. Cuando entremos en este if, cuando haya movimiento, ahora incrementará en 1 y nos encenderá este LED verde como indicador de que hubo algún movimiento, y luego retorno será igual a 1. Entonces saldremos de este if. Recordemos que cuando el módulo detecta algún movimiento, permanece en alto o encendido durante 3 segundos. Entonces vamos a estar dentro de este if, dentro de este bloque de acá, durante 3 segundos. Y para no hacer un conteo falso, se podría decir, tenemos este otro if con esta variable igual a 1 para que no vuelva a ingresar durante esos 3 segundos, sino que solo haga un conteo 1 en 1. Luego, si no hay movimiento, entonces digital write, o sea cuando el módulo esté en bajo, apaga el LED verde y nos vuelve a establecer el retorno en 0. Entonces de este modo nos aseguramos de que haga un conteo bien exacto, 1 a 1. Y luego con este while, mientras cuando contador sea igual a 10, entonces vamos a mostrar en nuestra pantalla LCD el valor de personas ingresadas o los movimientos, y con digital write apagamos el LED verde, y con esta función zone activamos nuestro zumbador, que estará conectado en el pin analógico A2 a 2500 Hz. También vamos a encender un LED rojo durante 200 milisegundos, al igual que la alarma. Se va a activar durante 200 milisegundos y se apaga luego de 200 milisegundos. Entonces cuando lleguemos a las 10 personas, se podría decir, entonces nos activa una alarma. Y con eso tendríamos cubierto la serie número 3, utilizando el módulo PIL, activando una alarma y haciendo un conteo de personas o de movimientos. Bien, entonces para esta tercera serie tenemos las siguientes conexiones. Igual que la serie anterior, tenemos la pantalla LCD conectado correspondientemente para la comunicación I2C con Arduino, y tenemos dos LED indicadores: el verde para indicar cuando entra una persona o cuando haya movimiento, el LED rojo me indicará cuando ya se haya llegado a las 10 personas y me activará una alarma con esta bocina. Entonces dentro de este recipiente de plástico tengo el sensor PIR, y al momento en que yo voy a levantar la tapa me va a detectar un movimiento, por lo que me va a contar un número de personas. Entonces voy a comenzar, voy a quitar la tapa y ahí me detecta un movimiento, por lo que me lo toma como una persona que haya entrado. Entonces media vez se haya apagado el LED, ya puedo pasar mi mano nuevamente para que detecte otro movimiento, y así sucesivamente hasta que llegue a las 10 personas para que me active una alarma. Entonces de ese modo se podría implementar esta serie en esta situación de la pandemia para reducir el número de personas, ya que se debe de evitar la aglomeración de personas. Y este sería un muy buen uso para este trabajo. Entonces ahí se puede ver, ya llevamos por las 8 personas. Y en ese momento me debe activar la alarma y se puede apreciar bien. Entonces eso sería toda la tercera serie y sería todo.